Hola, Carmen. Hola, Ana. Dime una cosa. Ahora mismo, en este preciso instante, sentada en el escenario del auditorio Jorge Semprún del mismísimo Ministerio de Cultura, ¿tú te sientes más o menos legitimada por las altas jerarquías de tu tiempo que Santa Teresa, Primera mención. aquel felicísimo 17 de julio de 1565 en el que obtuvo la bula del Papa Pío IV que confirmaba la fundación del convento de San José de Ávila, que había fundado 3 años atrás, casi a hurtadillas? Bastante más, bastante más. De hecho, diría que ahora mismo me siento más dentro del establishment de producción cultural de mi tiempo que Sor Juana, el día de 1689, en el que supo que su amiga María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga había conseguido imprimir en Madrid el primer tomo de sus poemas bajo el pomposísimo título que vais a escuchar, de Inundación castálida de la única poetisa, musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz, que en varios metros, idiomas y estilos fertiliza varios asuntos, con elegantes, sutiles, claros, ingeniosos, útiles versos, para enseñanza, recreo y admiración. ¿Tanto? A ver, bueno, quizás no tanto, tampoco es cuestión de exagerar, pero sí me noto hoy, y creo que te pasará también, especialmente ortodoxa. Nosotras, que hemos sugerido cruisings calenturientos entre Felipe II y su Jerónimo favorito, Fray José de Sigüenza, nosotras que hemos denostado todo lo que hemos podido, versos de Quevedo, que hemos hurgado hasta encontrar el lado más blandito y anticanónico de Lope de Vega. Nosotras que empezamos este rinconcito terapéutico grabando en un baño diminuto del estado más pequeñito de Estados Unidos, estamos ahora aquí, en el mismísimo Ministerio de Cultura, haciendo cosplay no de jesuitas, no de dominicas, no de monjas con boquita de piñón y fama de santidad, sino de ministros atareadísimos para... Era eso. Era eso. Para acompañar las festividades previas de la celebración de Mondia Cult, la cumbre internacional de ministros de cultura que el Ministerio de Cultura organiza en colaboración con la UNESCO y que se celebrará en Barcelona entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. Ana. Dime, Carmen. Yo no sé a ti, pero a mí, y yo creo que seguramente a ti también, te hace cerrar un poquito el estómago hoy, con tanta cosa como oficial, tanta ministerialidad. Un poquito, la verdad. Cuéntame qué has sido capaz de comer hoy, a pesar de toda esa tirantez estomacal que producen las palabras UNESCO, Ministerio y Mondia Cult resonando en tu cabeza. A ver, no ha sido fácil, este directo es especialmente temprano, Carmen y yo llevamos aquí bastante rato y he comido lo que tenía en casa rápido, que ha sido una ensalada de rúcula con parmesano, atún, nueces, semillas de chía y un chorrito de limón y aceite y ya está. Pues muy rico. Ya está. Y sal. Y sal. ¿Tú qué has comido? Yo, como tú bien sabes, claro, hemos sido convocadas aquí a las 3 de la tarde y no he podido comer antes. Entonces, luego, después de un ensayo, hemos hecho una pequeña escapada a un sitio aquí cerca y he comido como un sándwich de pan de masa madre, especificaban para poder cobrártelo acorde. Llevaba aguacate, llevaba pesto, tomate y poco más, la verdad. Muy bien. Eso es lo que he comido. Pero bueno, no os penséis que esto que está pasando aquí pasa todos los días. No vayáis a creer... no esto, no en concreto que nosotras estemos aquí, sino en sí el motivo por el que estamos, que es Camino a Mondia Cult. No pasa todos los días. 194 ministros de cultura de todos los Estados miembros de la UNESCO no se reúnen día sí y día también. Es un hecho histórico que solo ha ocurrido 2 veces con anterioridad, en 1982 y 2022, y ambas veces en México. Este año, Mondia Cult ha ganado corpulencia y se ha abierto a la sociedad civil con actividades como esta en la que estáis vosotras ahora mismo para abordar temas que a nosotras nos obsesionan, como por ejemplo la economía de la cultura, esto nos obsesiona especialmente. También las dimensiones culturales del cambio climático. Ya sabéis que desde que sabemos, y sabéis vosotras que hay científicos que fijan el inicio del antropoceno en 1610, ni un año antes ni uno después,
pues no hacemos más que reflexionar sobre esta antesala barroca del extractivismo y del ecocidio capitalista. O también el patrimonio en crisis, el tráfico y destrucción de bienes culturales, algo genuinamente propio del barroco, que fue la era del anticuarianismo por excelencia y, por lo tanto, del contrabando, el expolio y el maltrato del patrimonio artístico. A ver, todos y cada uno de los temas que le quitan el sueño a los ministros de Mondiacult, todos, cuentan con su correlato barroco, así que todo tiene en realidad todo el sentido del mundo que nosotras, como las mediums que somos del barroco TM, estemos hoy aquí. Ya lo hemos justificado. Ya está. Pero, a nosotras, amigas, lo que más nos inquietaba era el envoltorio de todo esto, porque por más que hemos intentado visualizarlo, nos cuesta muchísimo imaginar cómo pueden ser los entresijos de una cumbre de 194 ministros de Cultura. ¿Quién habla primero? ¿Qué pasa si en tu país no hay clave PIN ni certificado digital? ¿Quién controla las alergias alimenticias? Si te pones enfermo, claro, lo habréis sufrido. Si te pones enfermo y no puedes ir, tú puedes mandar a un representante en tu nombre. A ver, ante todas estas preguntas sin respuesta, teníamos dos opciones. Podíamos acribillar a correos electrónicos a la gente amabilísima, por otra parte, del Ministerio para que nos consiguieran una entrevista con el ministro Ernest Urtasun en persona, o podíamos hacer lo que hacemos siempre, que es intentar entender cada resquicio del presente mirándolo a través de nuestras gafitas barrocas. De verdad que sí, porque lo de Trento, amigas, fue un absoluto tormento. Pero si en algo estaba de acuerdo todo el mundo allí implicado, era en que costase lo que costase, Trento tenía que suceder. ¿Y de quién era la culpa? ¿Quién fue el principal responsable de desencadenar un concilio cuajado de sesiones y congregaciones que se prolongaría con larguísimas interrupciones durante 18 años para intentar por fin dejar atadas las férreas bases que deberían conducir el presente y el futuro de la cultura católica? Yo había fantaseado con que ahora alguien quitara el nombre, como que lo supiera, pero no pasa nada. Para eso está este episodio sobre el Concilio de Trento. La culpa en realidad la tenía un fraile agustino, con muchísima cara, por cierto, como de chivato y vanidoso, con nombre de Martín Lutero. Dentro Lutero. Lutero no es la primera vez que este alemán instigador de la mohosa reforma protestante aparece en nuestro podcast. No es la primera vez. Tenemos todas que agradecer muchísimo cada día, por cierto, que Alana Portero acuñara para todas el sintagma mohosos protestantes. Esto, porque yo ya no sé qué haríamos sin él, la verdad. Pero sí, lamentablemente, no es esta la primera vez que Lutero asoma su birrete y los caracolillos por este podcast. Seguro que recordaréis, porque cómo olvidarlo, que el muy mohoso se atrevió a reírse de las reliquias, asegurando que ni 300 hombres bastarían para llevar sobre sus hombros todas las reliquias que había del Lignum Crucis. A ver, nosotras no toleramos reírse de las reliquias, pero siendo sinceras, si cada persona de las aquí presentes que ha sostenido alguna vez en su vida un Lignum Crucis o que tiene uno en su casa se levanta y se va, podríamos quedarnos aquí solas. Eso es verdad, quizá haya aquí uno. Pero volvamos al Concilio de Trento y a qué había hecho Lutero que fuera tan grave como para precipitar un encuentro de semejante calibre. En 1520 había publicado A la nobleza cristiana de la nación alemana, que era un texto en el que condenaba los abusos de la Iglesia católica. Cuidado porque vendió 4.000 copias en 5 días. Vamos a dejar reposar esto, 4.000 copias en 5 días. Si hay alguien del panorama editorial español capaz de alcanzar estas cifras ahora mismo, que se levante el Ministerio de Cultura aquí presente y lo diga, a mí me parece bastante impresionante. Son absolutas cifras de vértigo y es que debía ser jugosísimo para todo el mundo leer sus ataques contra los papas y contra la curia papal. Imposible juzgar a esos lectores que se lo compraron porque estaban pues, más que convencidos de la veracidad de un eslogan que corría como la pólvora en aquellos años, que era reforma Roma y reformarás el mundo. Obviamente, el Papa León X no podía dejar pasar por alto el ataque y amenaza a Lutero en su bula Exsurge Domine de ese mismo año. Lutero, que otra cosa no, pero era bastante montapollos, él decide quemar públicamente la bula en Wittenberg. Y, es que son ganas. Claro, ¿en qué desemboca esta escalada? Os estaréis preguntando, en la excomunión, como no podía ser de otra manera, y el 3 de enero de 1521, ni un día antes ni un día después, el Papa excomulga a Lutero con su bula Decet Romanum Pontificem.
Nosotras vamos a resumir por fin con qué objetivos se convoca el Concilio de Trento. Vamos allá. A ver, tomad nota. No sea que algún día alguien os pregunte los objetivos que llevaban al Papa Pablo III a convocar el Concilio de Trento y os quedéis sin saber qué responder. No, para eso estáis aquí. Pablo III, que por cierto, tenía hijos y tenía nietos, y un tinglado de nepotismo y de tráfico de influencias bastante descomunal. Bueno, pues él, a pesar de todo, convocó en su bula Initi Nostri Huminus Pontificatus. Son muchas bolas papales hoy y recordad que nosotras no sabemos ni una palabra de latín y a estas alturas, con el pelo blanco y pasado el umbral de los 35, sí, es creo bastante. que nos vamos a quedar así. Yo creo que sí. A ver, too many bulas papales ya. Pero en esta, él convocaba, y cito, que no soy yo, no somos nosotras, un santo, ecuménico y general concilio que sea abierto el primer día de noviembre de este presente año de 1542 en la ciudad de Trento, un emplazamiento cómodo, libre y conveniente para todas las naciones. Mentira. No estuvieron de acuerdo con esto. Con la intención de llegar a consensos que consolidaran los 3 objetivos entrelazados de su pontificado, que eran: 1, paz entre los príncipes cristianos, o sea, entre el emperador Carlos V y entre Francisco I de Francia, que estaban en una deriva insoportablemente testosterónica, era bastante insostenible. 2, remediar la división religiosa que se extendía como la pólvora por todos estos jaleos espoleados por Lutero. Y 3, avivar la guerra, y aquí cito otra vez, contra el turco, nuestro infiel y despiadado enemigo. A ver, Pablo III tenía muchos sueños, pero ya os advertimos que no fue todo lo fácil que él hubiera querido. 2 semanas después de haber publicado su bula, Francisco I le declara la guerra a Carlos V y en esas circunstancias el concilio empieza a resultar impensable. Os vamos a ahorrar vaivenes diplomáticos, porque de verdad no perdemos de vista que para las que estáis aquí presentes es un viernes por la tarde, pero Pablo III pone otra fecha, la enésima ya, y llama a todos los obispos y legados a presentarse, ahora sí, ya de una vez en Trento, el 15 de marzo. El 15 de marzo allí no se presenta nadie. Nadie. Están, bueno, o sea, nadie no, porque están el cardenal Marcello Cervini, que ya no sé si lo estoy pronunciando, ¿no? Bien, el cardenal Giovanni María del Monte, Tommaso Sanfelice y el obispo de una diócesis chiquitita al sur de Roma, y ya, poco más. Ana. Dime, Carmen. ¿Tú te imaginas algo más desmoralizante que ser un cardenal que se ve en Trento con 4 gatos más, sintiéndose pues pringadísimo? Porque nadie más ha respondido a la llamada del Papa. ¿Hay algo peor? Solo una cosa podía ser peor, ser un cardenal que se ve en Trento con 4 gatos más, sintiéndose pringadísimo porque nadie más ha respondido a la llamada del Papa y que de pronto empiece a diluviar. Es que diluvió ese día en Trento. Ese día en Trento diluvió. Luego, poco a poco, con el paso de las semanas, pues empezaron a llegar obispos un poco con cuentagotas, pero nada, poquísima cosa. Porque la historia de Trento, amigas, no es solo la de pues, largas sesiones multitudinarias, de intensísimos debates teológicos, sino, sobre todo, la historia de las horas, de los días, semanas y hasta los meses que muchos de estos obispos pasaron mirando al infinito, me imagino quitándole arrugas a la dalmática, apartando moscas con la mano, mientras esperaban a que por fin se reanudara un concilio que era perpetuamente interrumpido. Los objetivos del concilio eran, por decirlo suavemente, pues ambiciosillos. El desacuerdo era inmenso, el equilibrio geopolítico casi tan precario como ahora, el coste de acudir y subsistir en Trento enorme. Y en definitiva, todo el mundo sabía que aquello estaba siempre a punto de volar por los aires. Amigas, pray for Trento. Carlos V debió fantasear muchísimo con una horda de obispos españoles llegando en masa a Trento, arropados doctrinalmente por la gang teológica de la Escuela de Salamanca. No le queda demasiado tiempo de vida, pero esta es su ocasión para deslumbrar entre todos los papanatas de la curia romana. Amigas, spoiler, esto no va a pasar. No va a pasar. Esto no fue así. No va a pasar, pero sigamos en 1550. Démosle a Carlos V esta oportunidad. Carlos V, entonces, él está optimista, ubicado, decidido, ilusionado, autoritario. Él está en control, empoderada. Entonces, Carlos V envía una circular a todos los obispos de España para que se dejen caer por Trento el 1 de mayo de 1551, el día que la bula papal había informado que iba a recomenzar el concilio. A ver, es el siglo XVI, que las temporalidades pues son otras, pero Carlos V aún así está avisando con más de un año de antelación. Claro.
Voy a hacer de Carlos V, que apuro ahora mismo, le voy a leer en el es Ministerio una cosa de Cultura. Mira, bastante fuerte. No hagáis tesis, no estudiéis, porque podéis acabar como Carmen y yo. O sea, mejor. O sea, Carlos V dice: y como quiera que sabiendo vos mismo la obligación que para ello, para asistir al concilio, tenéis por vuestra dignidad y oficio, no dudamos que os hallaréis presente, todavía con el celo y deseo que tenemos de que esta tan buena y santa obra haya efecto, y que por ninguna causa se difiera ni impida, nos ha parecido encargaros, como por la presente os encargamos, que disponiéndoos para ello y comenzando desde luego a aparejaros, os partáis y pongáis en camino para Trento, en tiempo que podáis ser allá, para principio o a lo menos a mediados del mes de abril, sin que en ello haya excusa ni dilación, como lo confiamos, certificándoos que holgaremos mucho que los perlados de nuestros reinos sean los primeros que allí comparezcan, como también lo han sido solos en la asistencia y continua residencia de Trento desde el día de la comparición y aparición del dicho concilio hasta el presente de Augusta a 1550. Todo esto pero con la mandíbula de Carlos V. A ver, la prosa barroca como que esconde un poco la agresividad y la urgencia, pero yo recibo esta circular llena de amenazas de Carlos V, hago mi petata y me pongo rumbo a Trento. O sea, no pienso otra cosa, con muchísima velocidad y con el mismo nerviosismo con el que hago clic en una notificación de la Tesorería de la Seguridad Social. Y esto en realidad, esta comparación es verdad porque yo por miedo lo evito y no la abro nunca. En fin. Bueno, yo pienso lo mismo, o sea, yo haría lo mismo si fuera un obispo en el siglo XVI, pero claro, ahora imaginaros, tú estás tan tranquilo en 1550 con tus jaleyos habituales, regentando el obispado de Málaga, que además pues corre la brisita marina, claro, hace sol, seguro que esa gente ya comía muchísimos espetos, y de pronto te llega una circular que te dice que te vayas a Trento. Anotad, episodio pendiente, espetos barrocos, porque quizá haya episodio ahí. De todos los obispos españoles, yo diría que ninguno dominó tan bien la retórica del escaqueo como el obispo de Mondoñedo, en Lugo. Su carta es una absoluta joya de la autocomplacencia, del desacato velado a la autoridad. Es la carta que todas querríamos de verdad tener el valor de escribir para decirle a nuestro máximo superior, mira, no, me tienes precarizada y hasta aquí. El obispo de Mondoñedo empieza expresando su deseo, fingido por supuesto, de asistir a Trento. Dice: desde que recibí la carta de su majestad en que me envía a mandar que vaya al concilio hasta ahora, he trabajado todo lo que he podido por hallar algún remedio para me poder luego partir para Trento, porque no habría cosa en esta vida de que yo más holgase que de hacer esta jornada por solo cumplir lo que manda su majestad. Mentira, totalmente. Es el clásico. No habría cosa en esta vida que yo más holgase que ir ese fin de semana de team building de la empresa. Siempre, o sea, nunca. No. El obispo de Mondoñedo, por favor, tomad nota porque es una joyita retórica. Él continúa: mas doy fe a vuestra alteza y jurándole en todos los juramentos que le puedo jurar, super drama queen, jurándole en todos los juramentos que le puedo jurar que ningún remedio puedo hallar para poder ir, ya vuestra alteza sabe que estaba muy endeudado cuando vuestra alteza me hizo merced de este obispado y las bulas me costaron 3.000 ducados. Es que no os penséis que son gratis las bulas. Las bulas me costaron 3.000 ducados que busqué prestados y los debo hasta ahora con lo que de antes debía, que es mucho más desde que vine de las Indias, porque no fui para allá para venir rico. Y sepa vuestra alteza que este obispado no renta más de un cuento y de tengo de pagar cada año 350 ducados de pensión y no he cobrado nada hasta ahora, solo un real de esta renta, así que para solo residir en él y hacer mi oficio tengo hasta que comer de prestado. O sea, no solo no voy a ir a Trento, sino que además te exijo una subida salarial. Esto es, la verdad, muy bien. Pero por si cabe alguna duda, le recuerda su desidia y la idoneidad de muchos otros obispos para semejante misión. Dice: y pues para el concilio habrá muchos de más cualidades que yo, y para esto que vuestra alteza me tiene mandado no hay otro que yo solo, quedaría para muchos años perdida esta iglesia, y yo con ella. Y concluye: suplico a vuestra alteza me haga merced de mirarlo todo y de mandarme luego lo que fuere más servido, porque soy tan obligado al servicio de vuestra alteza y deseo tanto contentarle que no haré sino lo que vuestra alteza me mandare, aunque no tengo ni salud ni dineros con que hacer tan larga jornada. Iré con un palo en la mano pidiendo por Dios. Y si muriere en el camino pensando que voy por servir a vuestra alteza, moriré el más contento hombre de este mundo. Y así quedo esperando la merced que vuestra alteza me hará de la respuesta, porque hasta entonces no tengo que apercebirme, pues no tengo con qué, sino con esta voluntad que tendré hasta la muerte de servir a vuestra alteza y a su majestad. ¡Guau!
francamente muy contenta de que el cuajo mayúsculo del obispo de Mondoñedo haya encontrado un hueco aquí, en este rinconcito terapéutico. ¿Cuántas personas habrán leído la carta del obispo? Yo creo que ni siquiera Carlos V, probablemente. ¿Os importa porque la aparatosidad administrativa del concilio para tomar cualquier decisión, por irrelevante que fuera, al parecer terminará asentando las bases de toda la burocracia moderna, de todos vuestro día a día, en realidad? Claro, es decir, la próxima vez que tires la toalla porque eres incapaz de tramitar la dependencia de tus padres o de subsanar una beca postdoctoral, acuérdate que todo es culpa del Concilio de Trento. Da un poco de sosiego poder culpar al Concilio de Trento, la verdad, pero todo esto no nos lo hemos inventado nosotras, todo esto lo dicen historiadores de la escritura y la comunicación, Philip Derman, Cathy Greenfield, Peter Williams, muchísimos nombres, en un artículo que ofrece una visión transhistórica sobre las interrelaciones entre la imprenta, las prácticas escritas, la burocracia y el ejercicio del poder. Lo que ellos plantean es que el Concilio de Trento no solo impuso una reforma absolutista a nivel religioso al centralizar todo el poder en manos del Papa y al prohibir la libre interpretación de las Escrituras, sino que también fomentó la capacidad de los individuos para subordinarse a un único foco de autoridad. La liamos muchísimo en Trento. Y esto se consiguió en parte gracias a una tecnología de la comunicación que lentamente posibilitó desde Trento la emergencia de la oficina moderna. Como dice Latour, la oficina, por su estructura, porque se otorga cierto poder a una mente promedio con solo mirar expedientes, dominios que están muy alejados se vuelven literalmente próximos, dominios enrevesados y ocultos se vuelven planos, miles de sucesos pueden observarse sincrónicamente. Se nota muchísimo que estamos en septiembre, que estamos como con esa ingenuidad bien intencionada de principios de curso que te hace citar a Latour. Latour, sin querer tirarte todavía por la ventana. En fin, igual ya no lo estamos tanto como cuando guionizamos esto, la verdad. Ahora mismo noto que, bueno, ya estoy sudando bastante, pero ahora más. Pensando además en todo este sistema burocrático, en toda esta oficina, y en que en Trento estaba todavía un poquito en pañales, pero todo empezó ahí. Aunque las bulas le daban en apariencia un poder inmenso a los legados minions, ese poder estaba muy limitado por su obligación de informar minutamente al Papa y esperar a que la congregación conciliar en Roma les dijera qué hacer. O sea, pensemos que la manera más rápida de hacer llegar algo de Trento hasta Roma era el correo especial de la compañía Borgoña Taxis, que se llamaba así, que tardaba 46 horas, que en realidad me parece bastante rápido. Bueno, 46 horas. 46 horas de temporalidad barroca, piénsalo. Claro. Pero luego, pensad, se toma la decisión 46 horas. Una vez en Roma, cualquier decisión tenía que revisarse primero por una congregación de cardenales que solo se reunía 2 veces a la semana. O sea, que si llegabas el miércoles y se habían reunido el martes, pues ya había que esperar hasta el jueves. Podéis pensar aquí en cualquier oficina burocrática que tengáis en mente y en la que tengáis especial manía. De hecho, enseguida se haría famosísima en Trento una frase del embajador francés Louis de Lansac que decía: el Espíritu Santo llegó a Trento en las alforjas del correo romano. Es decir, que todo aquel guirigay de gente a la que no fue casi ningún obispo español, para que al final absolutamente todo fuera casi una decisión unánime del Papa. A ver, no nos emocionemos demasiado de todas formas con esa idea de que el Concilio de Trento sentó las bases de la burocracia moderna, de la oficina y la tour para arriba, para abajo, porque por mucho que aspiraran a forjar un mecanismo administrativo, clínico y jerárquico bien engranado, la realidad es que en más de una ocasión el Concilio de Trento, pues ahí pasaba lo único que puede pasar cuando juntas en una misma ciudad y además en un mismo recinto a muchísimos hombres uniformados y los encierras durante horas. Lo único que puede pasar. Estamos hablando, Carmen, en el mismísimo Ministerio de Cultura de ¿estás insinuando un cruising ecuménico? Bueno. ¿Eh? No iba a ir, yo no iba por ahí, pero por supuesto que esto también, que hubo cruising ecuménico en Trento, faltaría más, sino de que iban a estar ahí los pocos legados minions y obispos que sí acudieron a la cita. Hubo, por ejemplo, bastante revuelo, sin ir más lejos, por Giovanni María del Monte, que había empezado el concilio como legado minion y que luego ya llegó a ser el nuevo Papa Julio III. El escándalo vino porque, a ver, el pobrecito al parecer estaba infatuado con un pipiolo que se había llevado a Trento siendo todavía legado y que era pues, absolutamente incapaz de dejar de mirar, le temblaban las rodillas cada vez que lo miraba. A ver, no se le puede afear esto a Julio III porque no creo que fuera el primer papa que perdía la sensatez por un angelote resultón y nos puede pasar a todas. Ya está, ya está.
Tampoco fue el último, seguramente, pero bueno. Cuando te decía que en Trento a veces pasaba lo único que puede pasar cuando juntas en una misma ciudad a muchísimos hombres uniformados y los encierras durante horas y horas en un único recinto, yo estaba más bien pensando en una masa de hooligans, de hinchas de partidos contrarios que se dan cita en el estadio de una ciudad para, con la excusa deportiva, dar rienda suelta a niveles sobrecogedores de violencia y adrenalina. Ana. Carmen. Una vez en este podcast nuestro, y no hace tanto además, en este refugio del historicismo deliberado, este santuario del rebañito humilde del barroco, tú aquí me preguntaste con cuánta frecuencia pensaba yo en el Concilio de Trento. ¿Tú recuerdas que te respondí? Fue una respuesta absolutamente inolvidable y me dijiste que pensabas en el Concilio de Trento con mucha más frecuencia que en el Imperio Romano, pero con muchísima menos frecuencia que en el monasterio del Escorial. Esa es la medida. Es una respuesta que me pareció muy razonable, sobre todo creíble, viniendo de ti, y hay que pensar todos los días un poquito en el Concilio de Trento. Sí. Un poquito porque tampoco conviene obsesionarse, tampoco vamos a obsesionarnos con el concilio, que ninguna se tatúe el título de una bula papal convocando al concilio, bastante tenemos ya con la gente que se ha tatuado tota pulcra. Pero sí que conviene, por lo menos, darse cuenta de que el Concilio de Trento pesa en tu vida muchísimo, o sea, muchísimo más de lo que crees. Cada vez que te sientas culpable por haber encadenado afters, cada vez que te arrodillas con devoción delante de tu póster de Lady Gaga, cada vez que te santiguas, esto también, y hasta cada vez que riegas, no sé, tu mostera, todo esto tú no lo sabes, pero remotamente ahí atrás está el Concilio de Trento, de verdad. Claro, aunque parezca mentira, con tanta burocracia, tanta sesión perpetuamente postergada y tanta pelea, en Trento se logró llegar a acuerdos, en Trento se decidieron cosas. Y el desafío no era sencillo porque había muchísimo temita en el que poner orden. Había cuestiones doctrinales, cuestiones de reforma y millones de opiniones sobre el detalle más minúsculo que podáis imaginar. Las tradiciones, por ejemplo, cómo ponerse de acuerdo. Había tradiciones doctrinales, tradiciones disciplinares, tradiciones eclesiásticas, tradiciones apegadas a las escrituras, tradiciones nada apegadas a las escrituras. Un jaleo, claro. Ayunar los viernes, bautizar a los bebés, santiguarse. Santiguarse siempre sí, salió que sí. Pues podía haber salido que no, pero en Trento salió que sí. Eso no estaba fuera de duda. La observancia los domingos, confesión privada. Cuidado con esta. ¿El descenso de Cristo a los infiernos, sí o no? Claro, era un artículo del credo, pero por otro lado no había ni rastro casi de esa bajada a los infiernos del Nuevo Testamento. Entonces, pues, ¿qué haces? 25 sesiones. 25 sesiones. ¿Comunión con el vino y la hostia o solo con la hostia? ¿Cómo decides? Las decisiones de otros concilios anteriores podían considerarse tradiciones católicas oficiales. La escritura patrística, ¿qué haces con ella? Son muchísimas cosas, Carmen, es mucha cosa, es la pesadilla de cualquier criaturilla indecisa. La verdad es que era como para impacientarse Trento, pero al final, en 4 sesiones, 8 de abril y 17 de junio de 1546, 13 de enero y 3 de marzo de 1547, se decidió todo esto, atentas. El pecado original, la justificación, los sacramentos en general, el bautismo y la confirmación, la residencia de los obispos, esto de dónde tenían que residir los obispos, la verdad, este temita hizo saltar muchísimas chispas, y el régimen de los beneficios también suyo. Después de todo esto, cuando parecía que por fin estaban pasando cosas de verdad, los legados decidieron trasladar el concilio a Bolonia. Ya está el de Mondoñedo, claro, allí, el pobre. Había llegado con su palo y se tuvo que ir a Bolonia. Esto de verdad os lo vamos a ahorrar porque el traslado a Bolonia, o sea, es viernes y si no, pues el after lo vamos a tener aquí en el Ministerio de Cultura con permiso de la gente amabilísima del Ministerio y eso no puede suceder. No, claro. A ver, había muchísima plancha en el Concilio de Trento, pero pensadlo. ¿Cuánto habríais tardado vosotras en fijar la autoridad del texto bíblico? Que es que se dice fácil. ¿Cuánto habríais tardado? ¿El libro de Tobías, sí o no? Pues imagínate. Claro, por supuesto que sí al final porque los protestantes decían que no, pero bueno, en realidad era sencillo. Claro, era... Pero yo qué sé, las epístolas de Santiago, era mucho. Claro, las epístolas de Santiago también fue que sí porque los protestantes decían que no. La lógica era un poco eso, si Lutero, Calvino y las gallinas protestantes decían A, pues los obispos granujillas de Trento pues decían B. Sí, en realidad por ese lado aceleraron, pero bueno, una cosa que me alucina
Una cosa que me alucina espectacular. y que de hecho me hace tenerle muchísimo cariño a todos los obispos, ya no solo al de Mondoñedo, a todos los teólogos, los legados minions y cualquier criaturilla que pasó por Trento, porque es una cosa que totalmente podría pasarnos a nosotras, es que después de 18 años de idas y venidas, decidieron dejar para la última sesión, rápido y corriendo, como quien no quiere la cosa, el asuntillo del purgatorio. Claro, o sea, 18 años de concilio y el último día, en la última sesión, deciden lo del purgatorio. A ver, habían tenido tiempo para decidir si la comunión con el vino y la hostia o solo con la hostia, y para ver si dejaban el libro de los macabeos en la Vulgata. Eso llevó muchísimas sesiones, pero el purgatorio pues se les había pasado de largo. A ver, en su defensa hay que decir que no era fácil inventarse un lugar en el más allá, donde las almas de los muertos llevan a cabo su propia purificación antes de entrar en el cielo y donde pueden verse ayudadas por los sufragios de los vivos y en particular por las misas. Esto no se inventa en un minuto. No, pero Carmen, piénsalo, en realidad los ministros de Mondiacult no lo tienen mejor que los obispos de Trento, porque piénsalo, ¿es acaso definir el purgatorio más fácil que preservar la creatividad con el creciente impacto de la inteligencia artificial? Pues desde luego que no. Decidir si el libro de Tobías formaba parte de la Vulgata es acaso una decisión que pueda tomarse más a la ligera que proteger y promover la cultura frente al cambio climático. En ningún caso. De ninguna manera. Pero esperamos de verdad, amigas, que los ministros, las ministras de Mondiacult, aunque sean granujillas, que no se lo chillen unos a otros. Y sobre todo, que no tengan que quedarse 18 años en Barcelona. Eso. Muchas gracias.